vamos con lo de la tasa de Amazon. ¿Vale? Un segundo. Yo cuando lo he visto me he empezado a reír bastante fuerte, la verdad. Sí. A ver, es una noticia de... Ay, cierto, espera. Pausar en todos los Yo sitios. normalmente los del mundo los abro en Brave, que me mantiene los anuncios igual bloqueados y no me sale Ya, bueno, pero me una actualización. toca... Lo tengo en Chrome. O sea, yo estoy compartiendo Chrome y no voy a cambiar Sí. ahora. Vale, imagino que se... A ver, podría hacer cosas. Podría empezar a quitar anuncios y demás. De hecho, voy a hacer unas cosillas así. Para que se vea un poco mejor. A ver... Yo creo que así se verá mucho mejor, aunque se vea la pantalla de desarrollo por el fondo. Mira, voy a hacer una cosita. Okay. Voy a ponerlo en vista de... Le voy a meter un zoom del 200, del 150 y... Bueno, por lo menos queda centrado, ¿no? Sí, vale. Hacienda ya tiene su tasa Amazon, graba el reparto a domicilio e incluye al Corte Inglés, IKEA y Carrefour. El grupo de expertos propone a Montero un impuesto a la ocupación del espacio público en las entregas a domicilio de paquetería. Sigo leyendo. El grupo de expertos para la reforma fiscal ya ha presentado a María Jesús Montero su modelo de tasa Amazon. Y según lo recogido en el libro blanco, que guiará los pasos de la ministra de Hacienda en el ámbito impositivo, este impuesto no debe imponerse solo a las compañías de comercio por Internet, como la propia Amazon o AliExpress, sino que se tiene que extender a lo que denominan comercio tradicional. Por ejemplo, el Corte Inglés, Carrefour o IKEA, empresas que se citan explícitamente por el notable volumen de pedidos y repartos que acumulan. El comité recomienda la opción de establecer una tasa local por la ocupación del dominio público que se produce como consecuencia de la entrega a domicilio de la paquetería. Se apunta en el documento a lo que se añade que el tributo no debería recaer exclusivamente sobre el comercio por Internet, aplicándose también sobre el comercio tradicional cuando se realice el presupuesto de hecho de gravamen para evitar tratamientos discriminatorios. Llama la atención lo de una tasa local por la ocupación del dominio público. Sí, algo que me preocupa con estas cosas es esta forma de acumular un impuesto sobre otro, porque a ver, una se entiende que el espacio público va a ser referido a las calles, a los Sí, estacionamientos, no me acuerdo si las veredas aquí les dicen de otra forma, al lugar por el acera, que se camina, en a la acera. acera, a la acera, o sea, se entiende en esos lugares. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo estas empresas de reparto pagan el combustible? ¿No están pagando ya impuestos por esto? Mm. ¿O se supone que van a gastar menos combustible o una especie de gastar 10 euros de combustible al mes igual que una persona que casi no se mueve y van a ocupar todo, van a estacionar en el medio de la calle un mes? O sea, en este Vale. momento, por ejemplo, mi auto está estacionado en un espacio público, que no cobra nada por eso. Mi auto está ocupando menos espacio público que si una camioneta de reparto estacionase en ese lugar para entregar algo. O sea, no entiendo en qué medida esto ocupa un espacio especial, como para que se le grabe con otro impuesto más, aparte del de combustible, aparte del de vehículos, aparte del de la venta que están realizando, aparte del pago que hacen a las empresas de reparto, que también va grabada con impuestos. Yo Uh-huh. no sé cuántos impuestos más quieren poner uno arriba del otro sobre el precio de un producto. Mira, ahora Ah, mucho mejor. He puesto desktop touch y mira, se me pone así. eh, Mejor. ahora sí, ahora sí. Sí. Lo que pasa es que no puedo centrarlo. Tengo que ponerlo aquí. Ahí. A ver, es que... A ver, yo entiendo que cuando se va a hacer una carga y descarga, habitualmente existen en ciertos lugares ubicaciones, es decir, aparcamientos especiales para carga y descarga. Eso lo puedo entender. Que quieran agravarlo por utilizar esas ubicaciones al hacer un reparto a domicilio es un tanto cuestionable. Voy a quitar las media queries. Encima me estaba dando cosas, ¿sabes? Ver esto aquí arriba Ujú. me estaba dando cosa directamente. Me ha hecho, Que me ha hecho una Kaimo una raid de una persona. Gracias a Kaimo. Es que yo puedo entender eso. Puedo entender que a la hora de
existan aparcamientos especiales para carga y descarga que quieran agravarlos, pero eso es competencia del ayuntamiento. No es competencia del gobierno. Es que a ver, aquí por ejemplo donde vivo, como estoy por las afueras de Madrid, no en el centro, no hay tantos espacios que sean exclusivos para carga y descarga. Ya. Muchas veces las propias camionetas de reparto o vehículos de reparto se estacionan o en segunda fila o en un estacionamiento normal o paran con balizas. Mientras que el conductor se mantiene en el vehículo, otro chico hace la entrega del producto. Sí. Entonces no hay un espacio reservado. Y si decimos no, pero es que si se detienen, a ver, los que reparten comida también, entonces tendrían que pagarlo. Y si yo voy al trabajo, también debería de pagarlo, porque estoy ocupando un espacio público por un motivo laboral. O sea, no entiendo en qué momento ese impuesto no se pagaría. Sí, bueno, seguimos leyendo. Los expertos, a lo malo ponerlo en desktop es que no, ahora no puedo. Mira, ahora sí. Los expertos también analizan y toman como referencia el caso de Barcelona, que estudia la implantación de una tasa que grave las entregas a domicilio de envíos por los operadores portales. La tasa se justifica por motivos fiscales, económicos, de ordenación territorial, urbanísticas y ambientales. Puedo entenderte que sea por motivos fiscales, puedo entenderte que sea por económicos. Ahora, ordenación territorial, urbanísticas y ambientales, oh, macho. Y el hecho imponible sería el establecimiento, el estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías públicas para la prestación de servicios postales. Es que es lo que se estaba diciendo, es decir, lo que quieren agravar es realmente el hecho de que tú, al hacer una carga y una descarga para entregar un producto a domicilio, tienes que hacer uso de este estacionamiento en las vías públicas. Pero para ello, tú estás pagando el impuesto de circulación y aparte, si es una zona especial, es que como mucho el impuesto iría al ayuntamiento. Claro, pero a ver, por ejemplo, si un trabajador está dado de alta como autónomo bajo relación de dependencia, no importa, pero como en una empresa de reparto, la empresa de reparto ya está pagando impuestos por lo que cobra. Sí. Como empresa de reparto. Que los impuestos que cobra esa empresa de reparto, ¿para qué se dedican? Esos se dedican para hospitales, no se dedican para carreteras. Ya. O sea, y los de hospitales, los hospitales privados cuando aportan, esos los dedican a carreteras. Entonces, le podemos poner un impuesto especial a los hospitales privados por el uso del espacio del aire fresco de Madrid. Yo no sé, viste, es muy difícil de comprender a dónde quieren llegar. Tomando más impuestos y más impuestos. Aparte, esto es un impuesto que es ridículo. Es realmente ridículo porque, por ejemplo, Amazon, ante esto, si el impuesto fuese grande, lo que hace es sencillo, te ofrece, pone una oficina en cada localidad, o en cada comuna, o en cada X, te dice, si lo vas a buscar a este punto, te cobramos un 5% menos. Y las personas van a empezar a ir a buscar los paquetes. A las personas también les van a cobrar el ocupar ese espacio público para ir a buscar un paquete de Amazon. Hay una cosa que tiene Amazon aquí en Reino Unido que se llaman los Collector Points. Básicamente son una serie, son los pick-up locations. Básicamente son sitios donde tienen sus casilleros en los que dejan los paquetes. Es decir, pues a una mala, que esto es un ejemplo. Vale, voy a poner la imagen esta nueva. Esto es un ejemplo, ¿vale? Ahí dices que hay también allí. La historia es que dejan básicamente eso en el casillero y tú vas a buscarlo. Seguramente Amazon pues acabaría recurriendo a esto en locales que que tengan un convenio con ellos. Bueno, ves, pero ahí hay otra cosa más que es interesante. Ellos van a cobrar un porcentual como impuesto, sí. No van a cobrar una cuota. Y la pregunta es, si yo compro un reloj de 20.000 euros, ¿ocupó más espacio público que si compré un paquete de Lay's por Amazon? Ocuparon el mismo espacio público, ocuparon el mismo espacio hasta en el transporte, todo. Está explicado Además, las leyes ocuparon más. ¿Está explicado cuál es lo que quieren hacer? No lo puedo encontrar, pero imagino que como todos los impuestos va a ser porcentual, no una cuota.
Ya. Es que si lo explicaran, pues es que sería mejor saber el contenido del este. Claro. Sigo Sí, me leyendo, de encantaría todas saberlo. formas. Ada Colau plantea que no se aplique el impuesto a las entregas a domicilio en vehículos de menos de 3 ruedas, autónomos, transportistas de reparto de mercancía entre empresas y entrega de paquetes en puntos de recogida. ¿Ves? Entrega de paquetes en puntos de recogida. El Amazon Locker es un punto de recogida. Claro. Como Sin si em- eso fuese ocupar menos espacio público, un montón de gente yendo a buscar un locker en lugar del tipo que Sí. depositó todo en el locker repartiéndolo por casa. Y luego, vehículos de menos de 4 ruedas. Pues hay vehículos de menos de 4 ruedas que ocupan bastante espacio. Y eso, autónomos, transportistas de reparto, tal. O sea, básicamente esto lo que quiere ir en contra de las grandes empresas. Y sin Sí, embargo, pero echa la ley, echa la trampa. Van a ya, empezar a hacer vehículos de 3 ruedas con un camión de... sí, Sí, ya los hay, ¿eh? Camiones de 3 ruedas, ¿eh? no me extraña. Es que No, es si que van a hacer existen ya. eso, Es que, básicamente... Three Wheels Ah, Track. De hecho, mira, aquí se pueden. No, esto no es. ajá. No, Típicos claro, camiones de eso 3 mismo. ruedas. Claro, es que van a empezar a circular con esos Amazon. Porque... Y lo así, ponen en de este 2 estado, ruedas, ¿eh? los van a conseguir hacer de a 2 ruedas. Y en este estado. Que... En fin. Después, bueno, ponen impuestos por el tamaño de las ventanas y después dicen, ah, qué lindo, todas las casas tienen ventanas de 10 centímetros cuadrados en toda la casa. A ver, Sí, aquí porque hubo un cobraban impuesto a las ventanas y ventanas, esas ¿eh? cosas. Sí, es que ese caso me parece excelente. Porque dicen, Eh, no, pero qué linda la construcción. Hermano, tapaban ventanas para pagar menos impuestos. ¿Vos te das cuenta del daño que le hiciste a la gente? Eso creo que la gente no lo sabrá y es bastante interesante. Un impuesto que hubo aquí en Reino Unido y se llama el impuesto a las ventanas. Y dice, es un impuesto a la propiedad basado en el número de ventanas de una casa. Fue una importante fuerza social, cultural y arquitectónica en Inglaterra, Francia e Irlanda durante los siglos XVIII y XIX. Y para evitar el impuesto se puede ver que algunas casas de la época tenían los espacios de las ventanas tapiados, listos para ser vidriados o acristalados en una fecha posterior. En Inglaterra y Gales se introdujeron en 1696 y se derogó en 155 años después, en 1851. En Francia se estableció. Básicamente es un impuesto, y esto se ve mucho, que bien. Que no... Claro, no quiere ir muy bien el traductor. Tú coges las casas, y esto se ve mucho en Reino Unido, y además te lo dicen. Aquellos que... Habían casas que tenían un montón de vidrieras porque era por vidriera. Es decir, no era por una ventana, era por la vidriera, por cada uno de los vidrios. Entonces, habían casas que para demostrar que tenían un gran estatus social, ponían pues las ventanas estas que ves con un montón de hojitas. Y sin embargo, otros para demostrar que, para intentar pagar menos impuestos, lo que hacían era básicamente poner unas con menos ventanales. Y eso cambió la cultura realmente. Es que hay, no me acuerdo cómo era, pero hay un libro que era sobre cómo los distintos impuestos y leyes fueron cambiando la arquitectura del mundo. Sí. Y justamente uno afecta a esto. Sí. Y nada, es ver, es pensar. Los políticos poniendo estas cosas no, al final no terminan cobrando más porque la gente va a buscar cómo adaptarse a Amazon, Sí. va a buscar cómo adaptarse. Y si cobran más por ese lado, porque a mí me van a terminar grabando con más impuestos por los productos que compro y bla bla bla, yo después ese dinero no lo voy a tener para hacer otras compras y yo no lo voy a gastar en otras cosas que actualmente les están dando impuestos. Ejemplo de esto, no me voy a comprar otro auto. Yeah. Y por el auto pagué una buena... Me ponen bastantes impuestos. Si quiero una casa, porque la casa cuesta lo suyo. O sea, cada cosa que yo haría con dinero, ellos me cobrarían impuestos. Si me aumentan los impuestos que me cobran en un lugar, lo que consiguen no es recaudar más, porque la gente no suele ahorrar dinero porque sí. O sea, hay pocas personas que ahorran dinero como algo muerto. Inclusive cuando realizan inversiones les ponen más impuestos, así que no hay como escaparlo. No, exacto. Me parece una tontería que deformen lo que funciona correctamente para cambiar los impuestos de un lugar al otro con el objetivo de cobrar un poco más estos meses. Déjame seguir leyendo de todas formas. Sin embargo, los Sí. expertos no comparten totalmente este punto, ya que consideran que las actividades o entregas que deberían excluirse o grabarse en menor medida deberían ser limitadas y tener una clara justificación objetiva. Esto es, que se debería aplicar de manera casi generalizada. Ahora te hablan de la fiscalidad del siglo XXI.
Esta medida forma parte de esas fiscalidades adaptadas al siglo XXI que Montero quiere desarrollar, que es una parte sustancial del encargo que hizo Hacienda y a través de la que el gobierno quiere elevar los ingresos de manera sustancial. En el caso concreto, joder macho, que se va. En el caso concreto de la tasa Amazon, los expertos no ofrecen una cifra concreta, aunque consideran que su impacto individual no será excesivamente elevado. Pero si se encuadra en esa nueva fiscalidad, la situación cambia. Con la tasa Google, por ejemplo, Hacienda estimó que recaudaría casi 1.000 millones de euros durante el pasado año. El dato se quedó muy lejos, ya que apenas llegó a los 240 millones. Pero el Ministerio considera que en 2022 el impuesto se comportará mucho mejor, esto es, que se recaudará una cifra mucho más elevada. Tienen una fijación con las grandes empresas, las consideran las gallinas de los huevos de oro. Es decir, las pueden exprimir mucho mejor, porque como total tienen que hacer su actividad, y ya tuvo el gobierno de España un problema bastante gordo con el caso de lo de las noticias. No estabas en España en aquel entonces. Fue el caso de Google News, eso lo encuentro. News España. Que básicamente querían hacerle un impuesto. Aquí está. Google News cierra en España, pero ¿qué ha pasado ante situaciones similares por el mundo? Ya es oficial, esto es una noticia del 2014. Ya es oficial, Google News cerrará en España el próximo 16 de diciembre. Se trata de la respuesta del gigante buscador al denominado Canon AED, que se incluye en la nueva ley de propiedad intelectual y por el cual obligará a pagar a todos los agregadores que, como Google News, muestren un fragmento significativo de un contenido perteneciente a cualquier medio. Es decir, metieron en el Canon AED, básicamente lo que querían, estaban quejándose los medios de prensa españoles, porque la gente iba a Google News, a lo que es el apartado de noticias, y simplemente hacían así, como ya directamente sacaban el titular y un extracto de la noticia, ni siquiera entraban en la noticia, con lo cual ellos no ganaban ingresos. Así que la forma de proteger los medios fue a través de un canon, que lo que hizo Google News cuando dijo, sí, voy a tener que pagar por cada vez que se anuncie uno de estos, cierro el servicio en España. Y lo cerró. Justamente mi problema viene en, por ejemplo, ya lo hicieron con varias empresas actualmente. La más cercana había sido lo de Deliveroo, que se terminó yendo. Y dicen ahora esto de la tasa Google, que esperaban recaudar 1.000 millones, recaudaron 240 millones. Yo quiero saber en el total cuánto recaudaron menos de otros impuestos y si compensaron o no. Y al final de la cuenta, lo que termino viendo es que los españoles, por eso es que terminan cobrando menos que los demás países de la Unión Europea, por eso sus sueldos están bajos. La verdad que cuando veo estas cosas y veo que a nadie le molesta y les parece normal, sinceramente siento que se tienen merecido estos sueldos que tienen en España. Vale, pero ¿por qué? ¿Por qué dices que los sueldos son más bajos en España? En España, a comparación de otros lugares, ejemplos de Alemania, de Irlanda, Explícalo. Principalmente por el área en el que estoy. No lo quiero llevar tanto al área, me gustaría poder darlo por ejemplo global. Pero que agarrás un trabajo, he visto ofertas que buscan programadores o buscan desarrolladores senior que en Irlanda pagarían 70, 80 mil euros anuales y aquí te ofrecen 30.000. Sí. Y el motivo de que te ofrezcan 30.000 no es que tu trabajo no vale, inclusive te piden nivel de inglés C1, B2, sí, como algo normal. ¿Y por qué si te piden nivel de inglés alto y trabajás para empresas que son de toda la Unión Europea, desde Irlanda cobras el doble o el triple de lo que cobrarías desde España? Para mí la respuesta está clara, es que si tienen que compensar con los impuestos, si la competencia se termina yendo de España porque no pueden trabajar en lo que tienen que trabajar y es o papeles, o impuestos, o restricciones, o tener que estar viendo cupos. Son un montón de cosas que al empresario que realmente quiere conseguir trabajar, que quiere conseguir avanzar, no le interesan. Imagínate si Messi le estuviesen diciendo, no, pero tenés que estar utilizando estas zapatillas, no, pero vos para entrenar no tenés que usar esta ropa, tenés que usar esta otra, no, pero cuando vos vas a patear en realidad tenés que dar 3 pasos antes. Messi lo que va a decir es, genial, me cambio de club y juego tranquilo en el otro club, porque a mí lo que me interesa es jugar. Vale, el que le interesa eso. Sí. Acabo de hacerle pin al comentario de Caimon porque
realmente van los tiros por otro lado, yo creo, ¿eh? Dice, también es porque tenemos menos producción, pero también porque siendo así, tenemos una gran carga fiscal. Y hola, Claro. hola Adri, llegó en el panita fresco, como dice él. A ver, hay una cosa, una realidad bastante grande. Yo he trabajado en España, he trabajado en Reino Unido. Sí, los sueldos aquí en Reino Unido son mucho más altos, no te voy a decir que no, pero el beneficio social que existe en España no existe en Reino Unido. Un ejemplo muy claro. ¿Tú sabías que en España existe una tasa de... perdón. Una indemnización por despido? Sí. Vale, ¿qué significa eso? Que tú en el momento que dejas la empresa, porque puede ser cuando dejas la empresa, la empresa te tiene que abonar X cantidad de dinero por año trabajado. Si no me equivoco, y es una cosa que... Por despido, UK. En Reino Unido no existe. Si has trabajado en una empresa en Reino Unido durante al menos 2 años, tiene que indemnizarte de acuerdo a lo que indica... vale, sí. Media semana de indemnización por cada año trabajado. 7 días. O sea, media semana son... No, media semana son 3 días. Mientras que en España son de 20. Es un coste de contratación superior. Aparte, todo lo que es la carga que existe. Porque claro, fueron muy listos. En el momento de que dijeron que los pagos a la Seguridad Social se tenían que dividir en 2, al trabajador no ve cuánto es realmente lo que le está costando a la empresa. Aquí en el Reino Unido es bien claro. Bueno, Esto es lo que se le quita de la nómina. Un tema importante con esto de la indemnización. Obviamente las empresas lo que hacen es quitar una parte del salario que darían y guardarlo como parte de la indemnización. Eso es lo que se hace normalmente para una empresa, para que los números cierren. Ahora, en esto que hace la empresa y gracias a estas leyes, la gran pregunta es, ¿cómo consideran el porcentual de inflación? Ahora que el euro cayó casi un 15%, un 20% respecto del euro. Del que dólar. van a aumentar del dólar. Que van a aumentar un 15, un 20% lo que te iban a dar de indemnización. No, claro que no. Ya. Y entonces ese costo, ese beneficio, ¿quién se lo queda? Porque la empresa va o haber sido trabajando con euros o va a tenerlo en activos, en X. Pero quien realmente sacó ventaja de que ese dinero haya estado parado, ahorrado, apartado, esa acumulación de capital preparados para esa situación, fue el Estado que consiguió que una empresa conserve euros mientras que los euros se devaluaban. Luego... Sí, a ver. Es que esa es otra. Es decir, al fin y al cabo el dinero a futuro no... digamos que el dinero a futuro puede sonar muy bonito, muy eso, pero con temas de inflación, el dinero a futuro no está garantizado. Es que a mí me encantaría pensar que bueno, que la indemnización es una gran política y que ayuda a mucha gente, que cuando los despiden, pero a ver, yo creo que España no es un país que esté en una situación en la que no se pueda ahorrar para evitar un problema económico. O sea, no conozco ningún... A ver, tampoco quiero generalizar, pero yo no creo que un español no pueda acumular 2 o 3 sueldos a lo largo de 6 meses o un año para tener una reserva por si algo ocurre. Luego, así aparte, que es algo manejable. Otra de las cosas que realmente sí que influye mucho en lo que es el valor de mercado, el valor de los sueldos, es lo que justamente comentaba Caimo. Pero como aquí, si te vas al paro, no tienes garantizado encontrar trabajo, pues eso, es decir, la gran tasa de desempleo que ha existido siempre en España es un gran aliciente a que los costes de contratación sean inferiores. Porque ¿qué suele significar? Suele significar que hay más a un puesto de trabajo va a haber más demanda de empleo. Es decir, más eso. Sin embargo, lo que sí que es cierto, y eso lo hemos notado un poco en sectores de IT, es que cuando tú requieres un trabajo especializado suelen subir bastante. No se comparan a nivel europeo, también el nivel coste de vida no es el mismo. Yo te puedo decir, es decir, el sueldo que tengo ahora, si lo trasladara, o sea, si no residiera aquí en Edimburgo, si lo trasladara a lo que es Vigo, por ejemplo, donde vivía yo antes, pues básicamente me sobraba más dinero que otra cosa.
aquí me sobra menos, porque el coste de vida es mayor. Es que está todo muy ligado. ¿Qué significa esto? Que el coste de vida, lo que no se puede intentar tener es, dado un coste de vida inferior, unos impuestos como en lugares donde su coste de vida es superior. Porque claro, siempre te dicen no, que en Alemania se pagan más impuestos. Claro, el montante es superior, pero la tasa impositiva es inferior. ¿Cómo se explica eso? Eso es un ejemplo. Dice Caimo, sí, pero si te vienes de vacaciones te la gozas, ya lo sé. Sí es una realidad que los costos de vida cambian, pero hay una diferencia en lo que se puede ahorrar en el concepto de que, por ejemplo, voy a dar un caso ideal, una pareja que son los dos ingenieros. Entonces, lo normal es que un sueldo se gasta en alquiler y en bienes para el día a día. Ahora, cuando los sueldos son del doble o del triple, esto lo que significa es que en un país como Irlanda la capacidad para ahorrar termina creciendo mucho. ¿Por qué? Porque en el número que ahorran es mayor. Luego podemos decir, sí, pero si quieren comprar una casa en Irlanda, luego con eso ahorrado, les saldría también el triple, entonces no valdría la pena. Claro, pero luego con ese triple que ahorraron pueden volver a España y comprar el triple de lo que hubieran comprado en Irlanda. O sea, sigue siendo mejor el poder ir a trabajar y ahorrar en ese triple si a comparación de estar en España, que el costo de vida sí es menor, pero depende qué. Por ejemplo, ahora los combustibles que subieron tienen un precio medianamente similar en los distintos países de la Unión Europea. Sin embargo, los sueldos no necesariamente van de ese lado. Sí, un ejemplo, a ver. El coste de vida, por ejemplo, de aquí de Edimburgo es más alto, esto lo puedo decir, para el coste de la vivienda, el coste... habitualmente es el coste de la vivienda, incluso el coste de los servicios, es decir, el coste de la electricidad es más alto. Sí, pero el coste de los alimentos es prácticamente el mismo. Entonces, a la larga, claro, a ver, en el momento de que estamos hablando de que los salarios son superiores y realmente tú tienes las necesidades básicas cubiertas, que son los que determinan el coste de vida, pues te va a quedar más dinero. Y encima el dinero seguramente rente mucho más. Por supuesto que da más capacidad de ahorro. Ahora, que no es fácil. Tampoco es fácil, es decir, sí. Siendo español, yo lo paso mal a día de hoy aquí, en el sentido de el clima. Me tengo que comunicar todo en inglés, aunque bueno, por mi trabajo ya estoy medianamente acostumbrado. El hecho de que mi esposa, por ejemplo, pues que no domina tanto el inglés, se enfrenta a problemas cada vez que intenta comunicarse, pero bueno. Ganando el doble en otro país, adiós mi Españita. Es que vas a ganar el doble, Adri. Es que vas a ganar el doble, el triple. Mucha gente, muchos españoles, muchos camareros, se venían a Edimburgo en temporada festiva a trabajar, durmiendo en un hostel por 40 libras la semana. Dormían en un hostel y trabajaban. Y se sacaban fácilmente en un periodo de un mes, se sacaban 2.000 libras. Que era lo que transformabas en España y eran unos rollos 2.500 euros. Pero más o menos. Más o menos estaba así el cambio. O sea, en 2.500 euros sacados por un mes, pagando 40 euros la semana. O sea, te sale muy rentable. Pues claro que se va a ganar el doble. ¿Seguimos leyendo? ¿O quieres decir algo, Cire? A ver, yo podría darle más caña al mismo tema, pero tampoco quiero abusar demasiado. Lo último que diría sería... cuando se toman este tipo de decisiones tiene impactos negativos. Yo creo que a ningún español diría prefiero cobrar lo que cobro ahora y que los precios estén así iguales a cobrar el doble y que los precios sean el doble. Porque no se aplica a todo. Por ejemplo, tecnología, si quiero comprar una notebook va a salirme un precio similar en distintos países de la Unión Europea. Enseguida. Vamos a coger un teléfono. Dime un teléfono. Un teléfono mediante el iPhone. ¿Cuál podría ser? Porque el 13, pienso en el iPhone 13, pero
Claro. iPhone 13. iPhone 13. El 13 Pro de 128 GB. Hasta 949 libras, ¿de acuerdo? A ver, otro sitio donde Ajá. vendan iPhone. Creo que puedo mirar en Amazon Bueno, España. yo he buscado en Amazon España y el iPhone 13 Pro de 128 GB aparece en 1100 euros. Dependiendo del color, 1200. Hay alguno. Sí, mira, aquí están. Sería, Estoy este buscando modelo es alguno. este. Justo el de grafito, ¿no? Sí. 949 Y libras se va a 1140. Ahora, ¿cuál es el cambio monetario? Vamos a ver. Pounds to euro. Vamos a poner 949 libras esterlinas son exactamente... perdón, 949 libras esterlinas son 1106. entonces, aunque el costo es prácticamente el mismo, bueno, sí, es un poco más caro dependiendo. No, Aquí es en más España caro la en cosa España. un poco más caro, pero digamos que es el mismo precio, pero es que a ti te sería mucho más fácil comprarlo que a mí, por Sí, ejemplo. sí. Suponiendo que tengamos el mismo trabajo y el mismo sueldo en relación a la sociedad en la que vivimos. Entonces, como el sueldo por estar allí sería el doble, es que... Ujú. Y claro, una persona podría decir, bueno, es que si cuestan lo mismo, significa que estamos cobrando lo mismo de impuestos. Pero no, claro, los impuestos que me cobran a mí al trabajar hacen que el producto que vale lo mismo me Ujú. termine costando el doble realmente. Sí, porque yo te puedo decir que seguramente al mismo salario que tengo yo, voy a pagar menos impuestos. Claro, O sea, la diferencia es muy grande. sí. Bueno, contando todo el coste de contratación, realmente sería, siendo francos, serían lo que a mí me coge y me dice la empresa, es decir, la que me dice la empresa, esta es tu nómina, de ahí se descuentan todos los impuestos que cuenta por trabajador. Es decir, a mí el sueldo que me dieron mi empresa en bruto, cuando eso, era el coste de contratación que tenía mi empresa. Cuando te dicen el salario bruto en España, hay que agregarle luego, como coste de contratación, lo que la empresa va a pagar por ti. Eso, por eso digo que es una trampa bastante buena. Es Bueno, que sí. seguimos leyendo. Vamos. Además, la propia compañía Amazon ya anunció en 2021 que comenzaría a aplicar esta figura y, muy importante, a repercutirlo contra el usuario. Ese usuario, en gran medida, es la clase media y trabajadora. leo el chat, que está bastante gracioso. Y si se crea una tasa adicional directamente para esta compañía, AliExpress, el Corte Inglés, IKEA o Carrefour, es fácil intuir que muy probablemente se le aplicará un nuevo recargo al comprador. Es decir, todos los costes impositivos al fin y al cabo acaban transmitiéndose al mismo mismo sector de la población, el consumidor. Y me estaba riendo porque había leído el comentario de Akaimon que dice, lo que has dicho, Soito quiere ser como Franco. Otra vez, Soita. Otra vez como Franco. Venía a tomar mate todos los días a mi casa. Aunque también se debe tener en cuenta que la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha cambiado completamente el contexto en el corto plazo, e incluso ha frenado la ambiciosa reforma fiscal de Montero, no eliminado, pero sí ha hecho que se posponga la fuerte subida de impuestos, incluida la tasa Amazon, o los incrementos medioambientales que Hacienda decida tomar de las numerosas recomendaciones que los expertos hacen en este ámbito. Es que eso es otra historia, macho. Espera. Está cansando, tío. O sea, intento coger y se va para cualquier lado. Esta es otra. ¿En qué mundo vivimos en el que realmente hay que pagar por cosas que no son tangibles? Es decir, ¿por qué tienen que surgir impuestos que supuestamente son a raíz de que sean medioambientales, que lo único que favorecen es que el conjunto de la población, por así decirlo, el Estado, considerando el Estado como el conjunto de la población, aunque luego sabemos que no es así, el Estado reciba más dinero de otras empresas agravándolas fiscalmente a razón de esos impuestos, para que luego encima no se repercutan precisamente a medidas medioambientales?
Ojalá tener una respuesta. O sea, Porque digo yo que si tú estás recogiendo dinero, esto es como una ONG. Tú recoges, imagínate, tú recoges dinero para luchar contra el hambre en África. Lo suyo es que ese dinero claro. lo dediques a luchar contra el hambre en África. Entonces, si tú estás recogiendo dinero para poder tener políticas medioambientales, lo suyo es que ese dinero que estás recogiendo de ese sector en concreto vaya a medidas medioambientales. ¿Qué encontramos? Que no es así. Se repercute en otras cosas. Como por ejemplo lo que está diciendo ahora mismo Caimo, que es en... no. En hospitales. En, En carreteras y hospitales. en derrochar dinero mientras China contamina por todo, sí. Pero por ejemplo en hospitales, en carreteras. Decía Adri, dice, mira que yo compro los mangas en Amazon por el 5% de descuento que hacen, como salga igual de caro que en las tiendas oficiales, para eso me lo pillo desde las tiendas oficiales. Es que seguramente acabarás teniendo... La diferencia es que Amazon te lo lleva a casa y te quieren cobrar un impuesto porque te lo lleva a casa. Y esa es buena. Entonces, si bajo esta premisa, cobrar... Por eso te digo, yo tengo sentido, yo entiendo que ese impuesto debería ser sustentado por los ayuntamientos, ya que es considerado por el uso que están haciendo de la vía pública para poder hacer esa carga y descarga, que luego tienen que coger y dejar utilizar ese aparcamiento. Tengo sentido que vaya para los ayuntamientos, para la mejora de las infraestructuras del ayuntamiento. Pero ¿para qué a razón del gobierno central? ¿De qué sirve que vaya al gobierno central? ¿Va a mejorar infraestructuras dentro de las ciudades? Sí. Es más, fíjate lo que sería. Vamos. Fíjate, si se impusiera este impuesto, vale, tú imagínate que de pronto decidimos un grupo de 60 personas que somos adinerados, es decir, tenemos unos sueldos altos, nos vamos a vivir a un pequeño pueblo, a medio de Toledo, ¿vale? En medio de la Sierra de Toledo nos vamos a un pequeño pueblo. Entonces, como estamos en un pequeño pueblo, pues automáticamente vamos a hacer más pedidos por Amazon o de estos, siempre y cuando nos den ese servicio. Es decir, a Amazon le interesará prestar ese servicio a ese pueblo porque, oye, somos 60 personas que, oye, podemos estar trabajando desde casa y vamos a hacer esos pedidos. Si ese dinero fuera al ayuntamiento de ese pueblo, ese ayuntamiento, al fin y al cabo, lo que va a mejorar es las infraestructuras a fin de que nuestra comodidad de esos 60 nuevos residentes sea mayor. Ahora, si ese dinero no va para ese ayuntamiento, sino que en cambio va para el gobierno central, no vamos a obtener un beneficio directo de él. Creo, es que... Sí, a ver que me ahogo. Dice, si reunimos 20.000 entre todos podemos comprar un pueblo de 15 casitas en Galicia, claro. Dice Adri, dice, no pienso eso. No se tiene que aplicar ningún impuesto por medio ambiente. Se debe facilitar el uso de automóviles menos contaminantes si es que te preocupa mucho el medio ambiente. Sí, 200.000. Sí, sé que un pueblo de Galicia vale 200.000. Pero es que tú te vas a buscar una casa en medio de un pueblo perdido. Y flipas con los precios. Entonces, gente que puede trabajar desde su casa sin ningún problema, siempre y cuando tenga conexión a internet, es mi caso, pues se te hace atractiva la idea. ¿Qué va a significar eso? A ver, buscas cosas, buscas servicios, es decir, yo en mi caso pues lo tengo un poco más complicado porque voy a buscar que haya servicios sanitarios cercanos, no tengo vehículo. Voy a buscar que haya una escuela, porque tengo una hija. Pero, claro, si tiene Wi-Fi 5G no me importa, porque ya tengo mis necesidades cubiertas para la hora de trabajar. Si puedes comprar el pueblo entero, ¿para qué conformarte con una casa? Imagínate que puedes vivir en una casa diferente cada mes y te sobran 3 para las vacaciones. Ya, bueno. Yo con una casa me sobra, ¿eh? Pues yo, vale, yo tengo unas necesidades, pero el día de mañana yo me lo planteo muy fácilmente. Que me viviera a un pueblo, nos lo estamos planteando mi mujer y yo. A ver, yo trabajo en remoto, ¿qué más me da? En fin. Seguimos, porque lo de los impuestos medioambientales ya para otro vídeo, fácilmente.
Ya lo dejó claro la ministra de Hacienda cuando recibió la documentación, y ayer su sucesora como portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, hizo lo propio al afirmar el Ejecutivo no contempla. Hizo lo propio al afirmar el Ejecutivo no contempla. Joder, macho, está súper mal redactado. Ninguna subida fiscal en este momento. Valoramos el trabajo de los expertos, que han contribuido a marcar una orientación de la política fiscal, pero que es previo a esta situación que ahora acontece, subrayó en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario que se celebró este viernes. Esto, sin embargo, no ha evitado que las reacciones desde la publicación del documento se sigan sucediendo. Y también ayer, la patronal catalana Foment del Treball calificó la propuesta como claramente antieconómica. Es que es antieconómica. Al tiempo que mostró su temor de que el informe sea una excusa para subir impuestos. Y las empresas y las familias apuntaron, no pueden soportar más presión fiscal. Estoy muy de acuerdo con ello. Bueno, a ver, ¿pueden soportar más presión fiscal? Sí, claro. Pueden, es decir. A mí me causa gracia eso siempre porque siempre se dice de no pueden soportar más presión fiscal, pero en realidad siempre pueden soportar más presión fiscal. Lo que pasa es que ya no debería de ser lógico que una persona diga seguir aumentando la presión fiscal. A ver, que en Argentina, por ir más lejos de lo que yo conozco, la presión fiscal es enorme y el dinero no rinde para nada. Y lo siguen aumentando igual. O sea, no es que van a dejar de aumentar la presión fiscal o algo del estilo. Van a seguir. La pregunta es qué es lo que quieren hacer los españoles en esa situación. Eso es un poco lo que a mí me hace preguntar. Es que esa es la historia. A ver, Adri, yo también estoy en contra también de que se suban impuestos. Es decir, considero que a día de hoy se están pagando demasiados impuestos para los servicios que ofrecen. Es decir, yo entendería de que por los impuestos se paguen en España, e incluso aquí, te puedo asegurar. Yo puedo asegurar, bueno, que hay ciertos servicios que te van a ofrecer que son servicios colectivos que están a costa de, pues, mi esfuerzo individual. Es decir, son servicios que son dados en base a eso. Pero si hago un balance de qué servicios estoy obteniendo en base a lo que yo estoy pagando en impuestos, es que no compensa. Y si esto le sumamos de que yo realmente no soy una persona excesivamente adinerada, no soy ni siquiera una persona adinerada, yo soy clase media, yo diría clase media, ¿vale? ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué es? ¿Para beneficiar a la clase baja? Macho, es que dentro de nada, bueno, es que ya lo existe. Una persona que esté pidiendo dinero por la calle acabará teniendo que pagar impuestos, que realmente debería. Por esos beneficios que está obteniendo debe de pagar impuestos. Por pedir dinero por la calle. ¿Cómo se atreve? Esa es la historia. Yo no entiendo en qué momento los impuestos se convirtieron en algo así tan bien visto por la sociedad. Realmente los impuestos no son para pagarle al Estado todo lo que se pueda. Sí, la gente puede pagar más impuestos. ¿Y qué? ¿Qué importa cuánto puede pagar la gente? Lo que importa no es cuánto pueden pagar. Es como decir, yo si quiero comprar un auto, lo que importa es cuánto quiero pagar. O sea, cuánto puedo pagar para el auto. No, lo que importa no es cuánto puedo pagar para el auto. Eso no es relevante, no debería de ser relevante para cuánto me van a cobrar un Peugeot del 2004. No debería de ser eso, deberían de ofrecer tus servicios a cambio de un costo. Y si yo no acepto el costo, no lo acepto. En lugar de eso, al final el servicio termina siendo, vamos a cobrar todo lo que podamos y dar lo mínimo indispensable para que no nos echen. La verdad que eso me parece vergonzoso. Ya. En fin. Bueno, la tasa DARF dice acá, no, una persona en esa situación debe buscarse un datáfono, quiere acabar con el dinero físico. Luego lo obligarán a pagar impuestos teniendo claro cuánto se ha llevado. Es que, tío, vamos a acabar viendo impuestos a la mendicidad. A ver, lo que ocurre, ¿por qué es tan atractivo los impuestos cuando tú estás en el gobierno? Básicamente, a ti te da posibilidades de quedar bien
conseguir de nuevo el poder. Es decir, vemos que tener el poder lleva una serie de beneficios. Podemos hablar de beneficios fiscales, podemos hablar de beneficios económicos, podemos hablar de beneficios de relaciones, es decir, beneficios personales, ¿vale? Pues estar en el poder, estar en el gobierno, formar parte de un partido político, en el cual tú tienes tu escaño como diputado, etc. Existen una serie de beneficios. Entonces, a ellos les interesa mantener esos puestos el mayor tiempo posible. Entonces, a la hora de que tú obtienes más beneficios, es decir, tú puedes coger y mover más dinero público, lo importante es enseñar a la ciudadanía que tú estás haciendo algo a su favor con ese dinero. Y eso te da la justificación a pedir más. Para poder de esa forma, es una rueda. Es decir, la única forma que existe, por ejemplo, es que seguro que se ha dado este caso. Tú imagínate, cógete una ciudad, reforman una calle. Hacen una calle, tío, hermosa, con sus arbolitos, en sus esos, supuestamente bien fluida, etcétera. Y su rollo de, mira, esto es un orgullo. Bueno, es que no te voy a hablar de la calle, te voy a hablar de algo más de la ciudad donde estaba viviendo antes. Vale. Esto, muchos no lo conoceréis. Pero es una de las cosas que más controversia causa en Vigo. ¿Sabéis lo que es? No tengo idea de qué es eso. Es un barco en medio de una rotonda. ¿Piensas que esto está a nivel del mar? No. Vigo es una ciudad que está fundada en una montaña. Es decir, Vigo es una ciudad bastante escarpada. Llega al mar, sí, pero está bastante escarpada. Esta rotonda no llega a ser de las partes más altas de Vigo, pero es bastante alta. Tuvieron que subir... Sí, bueno, el dino arbusto, el dino seto, dejémoslo de lado pasada. Tuvieron que subir este barco desde el muelle aquí a esta rotonda. Con lo cual fue un gasto increíble, bastante alto, que encima paralizó media ciudad porque supuestamente lo iban a hacer de noche, pero digamos que se les alargó. Pero de noche no los veía nadie. No, se les alargó y acabó en llegar a la mañana y paralizaron media ciudad porque encima esta es una de las rotondas de una de las arterias de la ciudad. Esto fue del alcalde, que no me acuerdo cómo se llama el alcalde, que es muy conocido además. Y es un orgullo. Para él es un orgullo. Para él es un orgullo haber puesto este barco como insignia de Vigo en una de las rotondas que está justamente dentro de las arterias. A ver, sí. Es una de las arterias. Para él es un orgullo. Para él es un gasto innecesario, realmente, si lo piensas. Ahora, una de las cosas que a mí más gracia me hizo de Abel... Bueno, de este alcalde es que luego criticaba, o sea, prácticamente toda la oposición del Ayuntamiento de Vigo se le echaron encima diciéndole esto fue un gasto innecesario, no hacía falta poner este barco en la rotonda. Pero claro, luego ellos, esos mismos que le hicieron la oposición, se fueron a sacarse fotos propagandísticas con el barco. Y Abel les decía, míralos, tanto que se quejaban del barquito y haciéndose fotos con ellos. Y esto es la idea. Es intentar con el dinero público hacer cosas que lo mismo no son necesarias para quedar bien y conseguir votos y perpetuarse en el poder. Valencia, que es mi ciudad natal, teníamos el mismo caso. Teníamos siempre lo mismo con Rita Barberá. Las elecciones son cada 4 años. Pues un año antes de las elecciones toda Valencia estaba patas arriba. Bueno, y creo que en Argentina también pasaba bastante cosas parecidas. Toda la ciudad patas arriba a reformarlas. Y justo daba la casualidad que más o menos todas las obras acababan antes de las elecciones. En las que Rita Barberá se paseaba prácticamente por toda Valencia. Mirad qué bonita la estoy dejando. Y como está diciendo Acaimo, que es muy cierto, dice, aparentar utilidad aunque no hagan nada útil realmente. Y para esto sirven los impuestos. Para eso quieren subir los impuestos. ¿Y el gobierno central para qué quiere subir más los impuestos? Para poder repartir más dinero. Porque si reparten más dinero son más gente que van a decir, es que mi modo de vida depende de que estos gobiernen.
Mi sustento depende de que estos gobiernen. Por eso vas a escuchar mucho mensaje a favor de partidos socialistas, Partido Socialista Obrero Español, Unidas Podemos, que es que van a venir desde sus propias bases o de gente que está afín a ellos, que van a decir, es que la derecha lo que quiere es, no quiere el ingreso mínimo vital, no quieren que se suba el salario mínimo. ¿Por qué? Porque consideran que eso es lo que les está manteniendo, los mantiene en la sociedad. Lo mismo no viven de eso, pero seguro que conocen a alguien que vive de eso y es un rollo de... Y claro, en un país que tiene un 15% de desempleo, tenemos un 15 o un 14% de desempleo en España. Compáralo con el desempleo en Europa. Y ese es el mayor problema. El mayor problema de España siempre ha sido y siempre será el maldito desempleo. Está un 13,3%. ¿Vale? Vamos a ver la tasa de desempleo. No me extraña, sinceramente. Me encantaría decir que me extraña que haya desempleo en España y que tienen costos bajos, pero es que lo veo tan claro que no entiendo qué persona que sepa de economía, que se digne, que sepa realmente lo que dice, no lo vea. Vosotros, no, mirad, no creo ser tan listo tampoco. ¿cuál es el segundo país con más desempleo del mundo? España. ¿Cuál es el primer país? Sudáfrica con un 34%. Después de España viene Brasil con un 13,2%, bastante cerca. Grecia, Turquía, Colombia, Argentina, Italia, Chile, Suecia, Uruguay. La zona euro tiene un 7%. Francia, Letonia, Venezuela, Eslovaquia, Finlandia, Voy a Lituania. hacer una pequeña nota ahí. Países como Argentina mienten con esas cosas porque dicen que no están desempleados quienes viven de planes. En Argentina Ya. está alrededor del 50%, similar. Sí, pues no te extraña que para bajar las cifras de desempleo hagan algo parecido. Supuestamente es una variación del menos 0,2%, ¿eh? Un menos 2, la variación anual es de un menos 2,10. A ver, voy a leer el chat y ya acá cerramos este tema. Akaimo dice: a mí los políticos a veces me recuerdan a los samuráis de la era Meiji. Estaba prohibido portar espadas y los samuráis ya no servían para nada. Se reinventaron creando dojos y ese código de honor que nunca aplicaron cuando estaban en guerra. Tasalar está hablando de, hay que decir una cosa muy favor a Abel Caballero, me acordé del apellido, aunque me caiga mal, que debe tener las cuestas más saneadas de todos los ayuntamientos cuentas más saneadas de todos los ayuntamientos de España. Incluso el concello le debe dinero a Vigo, sí, eso es cierto. Pero es que Vigo es una ciudad muy, muy extraña. Es decir, yo he vivido en Vigo y es una ciudad extraña. Porque no llega a ser la capital de la provincia, porque es Pontevedra. La mayoría de inversión va para Pontevedra y realmente el núcleo urbano, el mayor núcleo de población que existe en la provincia es Vigo. Y con respecto a esta gráfica, dices, esa mentira es mentira esa cifra de desempleo, porque los 500.000 personas en ERTE y 200.000 que acaban de salir de ello no pueden despedirlos, encima han contratado 200.000 funcionarios. El paro real está más cerca del 18%. Da igual, es que me da igual la cifra. Ya de por sí, aunque esté enmascarada, es mala. Es el segundo país del mundo. Que puedan mentir. Y el desempleo juvenil, espérate. Menos de 25, bueno, Sudáfrica, Grecia y España. Hombres de menos de 25, Grecia, Chile y España. Desempleo en mujeres menos de 25, Grecia, Uruguay, Turquía y España. Pero bueno, por países yo creo que iba mejor. A ver, ¿y por sexo cómo queda? Desempleo de hombres 11,7, desempleo de mujeres 15,2. Curiosidades. Que por cierto, no hay ninguna cifra, creo que no existe ningún país en el que haya mayor desempleo entre hombres que de mujeres. Creo, ¿eh? Ah, pues sí, mira, Finlandia. Finlandia, Bélgica, Estonia, Eslovaquia. En fin. Para cerrar el tema, llevamos una hora ya. Bueno, llevamos 40 minutos, pues sí, con esto. ¿Algo que quieras decir, Ciro? No. Yo creo que está todo dicho. Sí, la verdad que sí. ¿Vosotros queréis aportar algo? La gente en el chat quiere aportar algo. Bueno,
Lo damos por darlo. En fin, más impuestos. Básicamente. Si encima es eso, si me dijeras que van para los ayuntamientos, aún te lo entiendo, aún te lo compro, pero es que no van para los ayuntamientos. Que el aumento del sueldo mínimo también perjudica al paro. Ya, subiendo unos 220.000. Ya. Pero te van a decir, es que te van a decir, no, pero mira, no decían que perjudicaba al paro. Claro, venimos de una recesión económica, o sea, venimos de una gran pandemia en la que prácticamente todo estaba parado. Ya veremos cómo se estabiliza esto a lo largo del tiempo. A ver, los otros países, ya los otros países no viven en pandemia y España siempre está en pandemia. Ya está, la pandemia vino para quedarse. No sé. En fin, vamos a cambiar algo.